la Fiscalía General de la República inició una investigación contra una red delictiva de extorsión, tráfico de armas y operación del crimen organizado en la que Torres se ve involucrado. En Baja California, la seguridad no se define solo por patrullas o retenes, se define por rutas, por aduanas, por dinero que se mueve sin hacer ruido. Y por eso, cuando un reportaje coloca un nombre político dentro de una narrativa de presuntas redes criminales, el golpe no es mediático, es institucional. No porque ya exista una sentencia, sino porque el tema toca una línea sensible: finanzas, poder y control de operación. Recientemente, una investigación periodística difundida por N+ Focus sacudió el escenario local al asegurar que la FGR mantendría bajo investigación una presunta red relacionada con tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, en la que se menciona a Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El reportaje apunta a una denuncia presentada ante instancia especializada y describe presuntos pagos y facilidades para operar a una célula identificada como Los Rusos, vinculada al cártel de Sinaloa, siempre en términos de señalamientos que deberán acreditarse. Aquí no se trata de chisme, se trata de lo que un expediente afirma y de lo que aún falta probar, porque estar bajo investigación no es lo mismo que estar condenado, pero tampoco es un tema menor. Y hay otro dato que vuelve esto todavía más delicado. El propio señalado respondió públicamente a los señalamientos, rechazándolos y enmarcándolos como una denuncia sin sustento, según notas relacionadas. Eso marca el tono real del caso: carpeta versus defensa pública, proceso versus narrativa. Pero antes de entrar a lo que afirma la denuncia, hay que entender quién es este personaje y por qué su nombre pesa en Baja California. Bloque 1. ¿Quién es Carlos Torres Torres? Perfil público y trayectoria. Carlos Alberto Torres Torres es un abogado y político con trayectoria pública en Baja California. De acuerdo con perfiles y recuentos citados en la cobertura, fue diputado federal y diputado local en distintos periodos, con una carrera que inició en el PAN y que posteriormente lo ubicó en el entorno político del estado con nuevas afiliaciones y posiciones. En la lectura institucional, este detalle importa porque un actor con recorrido partidista y presencia pública no se analiza como un nombre más, se analiza por los cargos que ha ocupado, sus redes de contacto y su influencia en espacios de decisión. En un expediente sensible, el perfil público cambia el impacto del señalamiento. El reportaje también recuerda que Torres ocupó un cargo honorario como coordinador de proyectos estratégicos en Baja California y que dejó esa función en medio del entorno de señalamientos, según lo publicado. En paralelo, su relación personal con la gobernadora Marina del Pilar, mencionada como ex-esposa, vuelve el caso inevitablemente político, aunque el núcleo del tema sea otro, lo que una denuncia describe y lo que una autoridad puede acreditar con evidencia. En Baja California, cuando se mezcla política y seguridad, el margen de error se reduce. El punto aquí no es dictar culpables, es fijar el marco correcto, presunción de inocencia, debido proceso, y una pregunta central que guía el resto del video. ¿Qué dice exactamente la investigación periodística sobre la carpeta citada y cuál es el alcance real de esos señalamientos? Y justo ahí comienza lo más delicado. El reportaje describe un presunto mecanismo de pagos, enlaces y operación territorial. Y eso ya no es discurso, es una acusación que requiere pruebas. Bloque 2. ¿Qué afirma el reportaje y qué no se puede dar por hecho? Aquí es donde se pone serio, porque el reportaje no habla en abstracto. Pone en la mesa una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, y sostiene que la FGR mantiene abierta una línea de investigación sobre una presunta red implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. En esa narrativa periodística se menciona a Carlos Alberto Torres Torres como presuntamente vinculado a esa estructura. Pero en Arfuch, hoy, hay que decirlo como corresponde. Una denuncia y una carpeta no equivalen a una sentencia. Son el inicio, o parte, de un proceso donde lo que manda es la evidencia. Un expediente puede señalar,
pero solo la prueba sostiene. Y en casos así, la línea entre acusación y hecho es la que define todo. Según lo publicado, la denuncia referida por el reportaje describe un presunto esquema en el que Torres habría recibido pagos mensuales a cambio de facilitar la operación de un grupo identificado como Los Rusos, descrito como célula vinculada al cártel de Sinaloa en territorios de Baja California. Ese es el núcleo del señalamiento. No solo conocer o tener cercanía, sino, según la acusación, facilitar operación a cambio de dinero. Y por lo mismo, es un punto que exige respaldo documental, trazabilidad financiera y corroboración independiente. Cuando el señalamiento es facilitar operación, el caso deja de ser político y se vuelve penal. El reportaje también menciona a Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, como presunto intermediario de esos pagos, según la denuncia citada. Ese dato cambia la lectura porque introduce un posible enlace entre seguridad municipal y una red criminal. Pero nuevamente, se trata de lo que describe la acusación periodística basada en una denuncia, no de una conclusión judicial. Y aquí está el freno institucional que no se puede perder. El público suele escuchar FGR investiga y asumir culpabilidad. En realidad, investiga significa que la autoridad abre líneas, solicita información, cruza datos y decide si hay elementos para judicializar. Es decir, el caso está en una etapa donde aún se tiene que probar. Pero el reportaje no se queda en un presunto pago. Habla de una red, de roles y de un mecanismo para mover dinero. Y ahí entra el mapa de actores. Bloque 3. Mapa de actores y presunto mecanismo. Dinero, empresas fachada, aduanas. En la reconstrucción que plantea el reportaje, la historia no se sostiene solo con un señalamiento personal. Se sostiene, según la carpeta citada, con un mapa de roles. Ahí aparece un nombre clave: Luis Alfonso Torres Torres, señalado como presunto líder operativo y hermano de Carlos. La acusación periodística afirma que este perfil habría manejado la logística financiera de la red mediante empresas fachada y además menciona presuntos apoyos a campañas políticas. Este punto es especialmente sensible. Si se menciona financiamiento y política, la investigación tendría que sostenerlo con trazabilidad, documentos, transferencias, contratos y beneficiarios reales. Cuando entran empresas fachada, el caso deja de ser calle y se vuelve contabilidad. Y en contabilidad, la evidencia no se improvisa. Luego viene una de las partes más delicadas del relato. El reportaje sostiene que la red presuntamente retenía mercancías en aduanas de la entidad y exigía pagos para su liberación. Esto, en lenguaje operativo, describe un posible esquema de extorsión con control de puntos estratégicos. No necesitas estar en la calle para presionar. Basta con tener influencia donde se destraba, o se traba, la economía del cruce. Y si este señalamiento fuera acreditado, implicaría revisar cadenas de custodia administrativa, registros, oficios, gestores, llamadas y el porqué de cada retención. En Baja California, aduana es poder, y poder sin control se convierte en riesgo. El reportaje también menciona a Ulises Ramírez Loya, notario público, como receptor de recursos presuntamente remitidos, según las acusaciones descritas. Aquí es crucial mantener el estándar Harfuch-Hoy, mencionar lo reportado sin convertirlo en condena, porque el rol de un notario, si fuera parte de una investigación, se definiría por pruebas documentales y periciales, no por narrativa. Y cierra con un componente que, si se investigara a fondo, se vuelve determinante. El reportaje afirma que presuntas ganancias se habrían invertido en bienes raíces en Estados Unidos. En el terreno de la evidencia, eso significa rastreo de propiedades, beneficiarios, empresas, cuentas y cooperación internacional para verificar compras y movimientos. Pero todo esto tiene un punto crítico. El reportaje habla de antecedentes y citatorios, y ahí entra la etapa real del proceso federal. Bloque 4. Antecedentes y etapa federal. Comparecencias, carpeta y lo que pesa. El reportaje no presenta esto como una historia nacida de un día para otro. Habla de antecedentes dentro del mismo expediente. Señala que en un momento previo, la FGR habría llamado a comparecer a Carlos Torres y que existirían citatorios filtrados donde se le pedía presentarse en oficinas centrales acompañado de un abogado. En el lenguaje institucional, esto es relevante por una razón.
Cuando hay citatorio, la autoridad ya está en fase de integración formal de una carpeta, solicitando comparecencias, datos y aclaraciones. En una carpeta federal, lo que pesa no es el ruido, es lo que se puede documentar. Comparecer no es condena, pero sí es señal de que el expediente camina. También se menciona que la investigación se desprendería de una denuncia anónima que apunta a varias personas, políticos y empresarios, por presuntos delitos de recursos de procedencia ilícita y vínculos con delincuencia organizada, según lo descrito por el propio reportaje. Ese dato explica por qué el caso se vuelve tan amplio. Cuando una denuncia nombra una red, la investigación tiende a buscar patrones, relaciones, transferencias, propiedades y conexiones verificables. Cuando una denuncia habla de red, la autoridad no persigue un nombre, persigue un esquema. Además, el contexto público agrega un elemento político-diplomático que el reportaje menciona: la revocación de visa por parte de Estados Unidos a Carlos Torres y a su entonces esposa. En Harfuch, hoy esto se maneja con precisión, no se interpreta como prueba penal, pero sí como dato de contexto que elevó el escrutinio y disparó conversación pública, porque en fronteras como Baja California, cualquier señal de restricción migratoria se convierte en tema de seguridad y confianza. Y aquí va el punto central del bloque. Si la acusación es financiera, pagos, empresas, aduanas, bienes en EE-U, entonces el expediente no se define con declaraciones, se define con peritajes financieros, trazabilidad, registros, actas, contratos, cruces bancarios y cooperación para verificar propiedades. Todo lo demás es ruido, pero el caso no se queda en lo que afirma el reportaje. También está la respuesta del señalado, y ese contrapeso cambia el tono del cierre. Bloque 5. Respuesta pública. Presunción de inocencia y cierre operativo. Con el reportaje ya en circulación, la otra parte del caso fue inmediata: la respuesta pública. Carlos Torres rechazó los señalamientos y, de acuerdo con las notas relacionadas, sostuvo que se trata de una denuncia anónima sin sustento, afirmando que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a aclarar lo necesario ante la autoridad. En términos de debido proceso, esta reacción importa porque fija dos cosas: postura de defensa y disposición, al menos declarada, de enfrentar el expediente por la vía institucional, no por el ruido mediático. En un caso así, el primer choque es mediático, pero el verdadero choque es jurídico, y en lo jurídico solo hay dos caminos: prueba o desestimación. No se trata de convertir un señalamiento en sentencia ni de apagar una investigación por declaraciones. Se trata de entender qué tendría que acreditarse para que lo descrito por el reportaje se sostenga en un tribunal. Si se habla de pagos mensuales, se necesitan rastros financieros. Si se habla de empresas fachada, se necesitan beneficiarios reales, contratos, facturación y rutas del dinero. Si se habla de extorsión en aduanas, se necesitan registros, comunicaciones y evidencia de coerción. Si se habla de bienes en Estados Unidos, se necesitan propiedades, compradores, sociedades y trazabilidad internacional. Una red no se prueba con dicen, se prueba con documento. Y por eso el mensaje final es institucional. El caso, tal como está planteado en la cobertura, se encuentra en un terreno donde lo importante es la integración de la carpeta y lo que la autoridad logre verificar. Mientras tanto, se mantiene la presunción de inocencia y el estándar YouTube Safe, sin morbo, sin acusaciones absolutas, sin inventar vínculos que no estén en lo publicado. La justicia llegó sin hacer ruido, porque cuando un expediente toca finanzas, frontera y política, lo que viene después no se decide en redes, se decide con evidencia. Si este análisis te ayudó a entender el caso sin ruido ni espectáculo, deja tu like y suscríbete. Aquí seguimos los expedientes con datos, contexto y respeto al proceso.